Bendito sea el nombre de Dios que nos concede estar con cada uno de nuestros hermanos nuevamente compartiendo del programa del año bíblico. En esta oportunidad hemos entrado al primer libro de Reyes. Ayer quedamos en la historia del gran profeta Elías y en ese capítulo 17, donde contiene 24 versículos, allí en esos 24 versículos están condensados los 3 años y medio de sequía que fueron sentenciados el pueblo de Israel, el reino del norte, por su constante idolatría, desobediencia. Y a pesar que de estos 19 reyes que gobernaron en la parte del norte, ninguno se rindió en obediencia al Señor, pues el Señor envió profetas con gran capacidad espiritual para abordar esas situaciones. Y bueno, aquí en este capítulo 17 hizo entrada el gran profeta Elías, gran siervo de Dios. Qué historias tan poderosas nosotros podemos aprender de este gran siervo de Dios. Y vamos avanzando entonces al capítulo 18. Para hoy tendremos el capítulo 18, 19 y 20 del primer libro de Reyes. Vamos entonces a ponernos los cinturones y a emprender este viaje. Escuchemos. Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, fue palabra de Jehová a Elías en el 3er año, diciendo: Ve, muéstrate a Acab, y yo daré lluvia sobre la haz de la tierra. Fue pues Elías a mostrarse a Acab. Había a la sazón grande hambre en Samaria. Y Acab llamó a Abdías, su mayordomo, el cual Abdías era en grande manera temeroso de Jehová, porque cuando Jezabel destruía a los profetas de Jehová, Abdías tomó 100 profetas, los cuales escondió de 50 en 50 por cuevas, y sustentólos a pan y agua. Y dijo Acab a Abdías: Ve por el país a todas las fuentes de aguas y a todos los arroyos, que acaso hallaremos grama con que conservemos la vida a los caballos y a las acémilas, para que no nos quedemos sin bestias. Y partieron entre sí el país para recorrerlo. Acab fue de por sí por un camino, y Abdías fue separadamente por otro. Y yendo Abdías por el camino, topóse con Elías, y como le conoció, postróse sobre su rostro y dijo: ¿No eres tú mi señor Elías? Y él respondió: Yo soy. Ve, di a tu amo, he aquí Elías. Pero él dijo: ¿En qué he pecado, para que tú entregues tu siervo en manos de Acab, para que me mate? Vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino donde mi señor no haya enviado a buscarte. Y respondiendo ellos: No está aquí. Él ha conjurado a reinos y naciones si no te han hallado. Y ahora tú dices: Ve, di a tu amo, aquí está Elías. Y acontecerá que, luego que yo me haya partido de ti, el Espíritu de Jehová te llevará donde yo no sepa. Y viniendo yo y dando las nuevas a Acab, y no hallándote él, me matará. Y tu siervo teme a Jehová desde su mocedad. ¿No ha sido dicho a mi señor lo que hice, cuando Jezabel mataba a los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová, que escondí 100 varones de los profetas de Jehová, de 50 en 50 en cuevas, y los mantuve a pan y agua? Y ahora dices tú: Ve, di a tu amo, aquí está Elías, para que él me mate. Y díjole Elías: Vive Jehová de los ejércitos, delante del cual estoy, que hoy me mostraré a él. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab, y diole el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Y como Acab vio a Elías, díjole a Acab: ¿Eres tú el que alborota a Israel? Y él respondió: Yo no he alborotado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Envía pues ahora y júntame a todo Israel en el monte de Carmelo, y los 450 profetas de Baal,
y los 400 profetas de los bosques, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces Acab envió a todos los hijos de Israel, y juntó los profetas en el monte de Carmelo. Y acercándose Elías a todo el pueblo, dijo: ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Y Elías tornó a decir al pueblo: solo yo he quedado profeta de Jehová, mas de los profetas de Baal hay 450 hombres. Dénsenos pues 2 bueyes, y escójanse ellos el uno, y córtenlo en pedazos, y pónganlo sobre leña, mas no pongan fuego debajo, y yo aprestaré el otro buey, y pondrélo sobre leña, y ningún fuego pondré debajo. Invocad luego vosotros en el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré en el nombre de Jehová, y el Dios que respondiere por fuego, ese sea Dios. Y todo el pueblo respondió diciendo: bien dicho. Entonces Elías dijo a los profetas de Baal: escogeos un buey, y haced primero, pues que vosotros sois los más, e invocad en el nombre de vuestros dioses, mas no pongáis fuego debajo. Y ellos tomaron el buey que les fue dado, y aprestáronlo, e invocaron en el nombre Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo: Baal, respóndenos. Mas no había voz, ni quien respondiese. Entre tanto, ellos andaban saltando cerca del altar que habían hecho. Y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo: gritad en alta voz, que Dios es, quizás está conversando, o tiene algún empeño, o va de camino. ¿Acaso duerme y despertará? Y ellos clamaban a grandes voces, y sajábanse con cuchillos, y con lancetas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Y como pasó el mediodía, y ellos profetizaran hasta el tiempo del sacrificio del presente, y no había voz, ni quien respondiese, ni escuchase, Elías dijo entonces a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se llegó a él, y él reparó el altar de Jehová que estaba arruinado. Y tomando Elías 12 piedras, conforme al número de las tribus de los hijos de Jacob, al cual había sido palabra de Jehová, diciendo: Israel será tu nombre. Edificó con las piedras un altar en el nombre de Jehová. Después hizo una reguera alrededor del altar, cuanto cupieran 2 sacos de simiente. Compuso luego la leña, y cortó el buey en pedazos, y púsolo sobre la leña. Y dijo: henchid 4 cántaros de agua, y derramadla sobre el holocausto y sobre la leña. Y dijo: hacedlo otra vez. Y otra vez lo hicieron. Dijo aún: hacedlo la tercera vez. E hicieronlo la tercera vez. De manera que las aguas corrían alrededor del altar, y había también henchido de agua la reguera. Y como llegó la hora de ofrecerse el holocausto, llegóse el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios, y que tú volviste atrás el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová, el cual consumió el holocausto y la leña, y las piedras, y el polvo, y aún lamió las aguas que estaban en la reguera. Y viendo todo el pueblo, cayeron sobre sus rostros, y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Y dijo Elías: prended a los profetas de Baal, que no escape ninguno. Y ellos los prendieron, y llevólos Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Y entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque aún una grande lluvia suena. Y Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia la mar. Y él subió y miró, y dijo: no hay nada. Y él le volvió a decir: vuelve 7 veces.
Y a la séptima vez dijo: yo veo una pequeña nube, como la palma de la mano de un hombre que sube de la mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce y desciende, porque la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. Y la mano de Jehová fue sobre Elías, el cual ciñó sus lomos y vino corriendo delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Cuando nosotros leemos estos capítulos de estos hombres de fe y los escuchamos, porque creo que muchos predicadores del Evangelio, de la palabra de Dios, citan a este hombre, Elías, aquel profeta que fue enviado en medio de un pueblo que estaba torcido, corrompido por la idolatría y por prácticas inmorales que envolvieron el pueblo de Israel. Y uno dice, bueno, pero ¿qué va a hacer Elías allí si toda esa gente está podrida? Pero es testimonio de que hubo profeta de Jehová y dio muestra del poder de Dios para corregir ese mal, que ellos no se hayan convertido, pero libra el alma, la sangre de estas personas. Y este hombre, Elías, cuando se le dice el Señor y le llega a palabra de Jehová y le dice, ya había transcurrido 3 años de esa sequía que él había pronunciado, y Dios respaldó la voz de este hombre. Y recordemos que esto que se menciona en este capítulo que nos relata el libro de Reyes, el apóstol Santiago también en el Nuevo Testamento lo recuerda. Recuerda este acontecimiento que se llevó a cabo en la carta del apóstol Santiago, capítulo 5. Lleva la referencia bíblica y se da cuenta cómo Dios arma a través de las verdades de los siervos de Dios que cumplen la voluntad. Pues Santiago nos dice en el capítulo 5, al versículo 17, nos dice que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y precisamente estamos instados durante esta semana a hacer repetidas amplias, a hacer continuas oraciones a Dios. Y es parte de la herramienta fundamental de los hombres llenos de fe, la oración. Y nos dice en el versículo 18, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Miren cómo el apóstol Santiago nos toma este relato y lo recuerda. Qué hermoso es el poder de la oración, ¿verdad? Y como alude a esto, y es que él era hombre sujeto a pasiones como nosotros. Es decir, hay nuestras dudas que nos invaden, nuestros temores, nuestros sentimientos que batallan dentro nuestro. Pero eso no impidió que él elevara a Dios a la oración, y el Señor, en su grande amor y en su inmensa misericordia, le otorgara esta petición. Y él le dice, el Señor, te vas a mostrar al rey Acab, porque yo voy a hacer llover sobre la faz de la tierra. Y Elías fue entonces a mostrarse al rey Acab, pero nos cuenta la palabra que el hambre en Samaria, que era la capital del reino del norte, era grave. Claro, imagínense, aquí suceden pocos meses de sequía y uno nota el suelo, la falta de producción de las plantas se secan, y muchos animales que dependen de las plantas, y nosotros dependemos de los animales también para poder subsistir, y entonces esto se desencadena una terrible hambruna, a tal punto que Acab llama a este hombre, a su mayordomo Abdías, que era
hacer un paréntesis la escritura que este hombre Abdías, a pesar que estaba al servicio de este impío rey, él era temeroso de Jehová. Qué lindo, ¿verdad? Qué etiqueta tan linda lleva este mayordomo. Él era temeroso, en gran manera temeroso de Jehová. Y esto es maravilloso porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Y él le dijo, mira, hace el recordatorio en este capítulo, es que la esposa de Acab destruía a los profetas de Jehová. Y entonces este hombre, que era en gran manera temeroso de Jehová, había escondido en una oportunidad a 100 de los profetas de Dios. Los había escondido en cuevas. 50 y 50 los escondió. Y no solamente los ocultó, exponiendo él su vida al peligro, porque de haberlo descubierto alguno de los seguidores fieles de Acab, de seguro lo hubiese delatado y era su muerte segura. Sin embargo, él temía a Dios y había escondido estos 100 profetas en estas 2 cuevas. Y no solamente los ocultó, sino que procuró su bienestar, procurándoles pan y agua para su manutención. Entonces, no solamente era un hombre temeroso de Jehová para con sí, sino que lo demostró. Su fe produjo obras al cuidar de estos hombres que también trabajaban y le servían al Señor. Y Acab le dijo a este mayordomo, le dijo, anda, vamos por el país, a cualquier fuente que se pueda encontrar, por cualquier arroyo, a ver si lográsemos encontrar alguna hierba, para que así estos caballos y estas mulas pues no mueran y nosotros nos quedemos sin las bestias. Así que vamos a dividirnos y vamos a recorrer el país. Y entonces Acab tomó un camino y el mayordomo Abdías se fue rápidamente por otro camino. Y aconteció entonces que Abdías, transitando, buscando esa agua que le había enviado el rey, se topa con el profeta Elías e inmediatamente lo reconoció. Y él se postró sobre el rostro en reverencia a este varón de Dios y le preguntó, ¿tú no eres mi señor Elías? Y él le dijo, sí, yo soy. Anda, dile a tu amo, aquí está Elías. Y cuando Abdías escucha esto se le turbó la mente, el corazón a este mayordomo y le dijo, no, pero ¿cómo tú me vas a decir que vaya a hacer eso? ¿En qué yo he pecado para que entregues a tu siervo en las manos de Acab para que él me mate? No, yo no voy a hacer eso. Y él le dice, vive Jehová tu Dios, que no ha habido nación ni reino a donde mi Señor no te haya enviado a buscar. Y todos le han respondido a Acab, aquí no está. Le está diciendo que en estos 3 años que él estuvo allá resguardado en Sarepta, en la casa de esa humilde viuda, Acab había emprendido una búsqueda desesperada, no solamente en Israel, sino en las naciones cercanas. Y esto lo sabía el mayordomo y se lo estaba dando a conocer a Elías. ¿Y qué sucede? Que si yo voy y le digo al rey que tú estás acá y resulta que tú te vas a ir entonces, que tú te vas a ir y tú me vienes a mí a decir que le vaya a decir a mi amo que aquí está Elías, no, porque ¿qué va a suceder? Que cuando yo me haya ido, el Espíritu de Jehová te va a llevar a otro lugar donde yo no lo sepa. Y cuando yo llegue de darle las nuevas a Acab y él no te encuentre, ¿qué va a hacer? Él me va a matar. Y tú sabes que tu siervo teme a Jehová desde su juventud. Qué linda presentación. De verdad que al escuchar esta conversación de Abdías, el mayordomo de este terrible rey, y conversar de esta manera tan inocente pues con Elías al comunicarlo y el conocer esta conversación que tuvo este mayordomo con Elías, da a entender el vasto testimonio que tenía este gran profeta, porque ¿qué le dijo? ¿Qué sucede? Cuando yo vaya por el rey y venga a decirle dónde estabas, el Espíritu de Jehová te va a arrebatar,
Miren qué manera, miren cómo estaba tan bien conocido el alcance de Dios en este profeta. El Espíritu de Dios te va a arrebatar, te va a proteger. ¿Qué forma, verdad, de Él explicarle y de ser conocido cómo Dios estaba a la vanguardia con este gran profeta? Y Él le dice, mira, no te han dicho, no te han contado lo que yo he hecho cuando esta reina Jezabel mataba a los profetas de Jehová. Pues yo escondí a 100 de estos profetas y los metí 50 en cuevas. Y yo los mantuve allí resguardados con pan y agua. Y ahora tú me vienes a decir a mí que vaya a buscar a mi amo para que le diga que tú estás aquí, después él me mate. No puedo hacer esto. Y qué bonito este hombre al decirle a Elías, yo temo a Jehová desde mi juventud. Miren esto, esto hay que resaltarlo, porque él le está confesando esto al profeta y quiere decir que esto fue real en la vida de Abdías. Y esto que él estuviera allí en el palacio sirviendo a este malvado rey, viendo cómo esta malvada reina mataba, destruía a aquellos que servían a Jehová, no le fue estorbo para ayudar a aquellos a quienes Jehová amaba. Y qué linda presentación de este mayordomo al decirle, yo temo a Jehová desde mi juventud. Las vanidades, la corrupción que hay en este palacio, en este país, en estas 10 tribus no me ha contaminado. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo. Que es tu testimonio. Nos da a entender que sí hay en nosotros temor en nuestro corazón, pues Dios nos permite ser útiles, porque al este hombre estar tan cerca del rey y poder así proteger a aquellos profetas, era una pieza clave e importante en las manos de Dios. Y él le dice entonces, Elías, anda. El profeta Elías le dice, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que hoy, precisamente hoy, me voy a mostrar al rey Acab. Y bueno, ya al escuchar entonces Abdías esto que le había confesado el profeta, fue a encontrarse con Acab. Este rey le dio aviso y le dijo, mira, ¿sabes qué? Acabo de ver a Elías y aquí está. Y Acab entonces se ve cara a cara frente al gran profeta de Jehová y lo enfrenta con una palabra, con una pregunta terrible, cuando le dice, tú eres aquel el que turbas a Israel. Y qué cinismo de este rey, cuando Elías le respondió, no, yo no he turbado a Israel, eres tú, la casa de tu padre, al dejar los mandamientos de Jehová y al irte detrás de los dioses, de los Baales. Vamos a hacer algo, vamos a congregar a todo Israel, toda esta nación allí en el monte Carmelo, y tus 450 profetas de Baal y estos hombres que comen en la mesa de Jezabel. Ven, vamos a enfrentar esta situación, a ver quién es realmente el que turba a Israel. Y se relata esta maravillosa historia, este encuentro que tiene como escenario el monte Carmelo. Y Acab lo hizo así, convocó a todos los hijos de Israel, las 10 tribus, y las reunió allí precisamente en el monte Carmelo, al igual que los profetas que tenían al servicio de Baal. Y se acercó Elías hacia todo el pueblo, indignado, podemos decir, quizás estaba con ese corazón triste al ver esta multitud que estaba confundido y hundido en la más triste idolatría. Y le dice, ¿hasta cuándo van a claudicar en dos opiniones? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo van a andar en esto? No son fríos ni son calientes. Están allí en un término insano. Y los insta y le dice, si Jehová es el Dios, síganle. Y si es Baal, bueno, váyanse detrás de él. Y el pueblo no le quedó otra cosa que es permanecer en silencio. Cuando Elías
le vuelve a decir al pueblo y le dice: saben que yo soy el único profeta de Jehová que ha quedado en esta parte del norte. Pero aquí hay 450 hombres que le rinden culto a este dios Baal. Vamos a tomar cada uno 2 bueyes y vamos a cortarlo en pedazos para ponerlo sobre la leña, pero no vamos a poner fuego debajo de la leña. Y cada uno preparará su buey y lo pondrá sobre la leña y ningún fuego le pondrá allí. Cada uno haga entonces este sacrificio. Y vamos a invocar cada uno el nombre de nuestro Dios. Yo invocaré a Jehová y ustedes van a invocar a Baal. Y aquel Dios quien responda por fuego, pues ese será declarado entonces el rey, el Dios. Y todo el pueblo estuvo de acuerdo y le dijo: bien, está bien dicho, así será. El Dios que haga que su holocausto se consuma como señal de haberlo aceptado, pues ese va a ser. Y le dijo entonces Elías a los 450 profetas de Baal, le dijo: escojan su buey, prepárenlo ustedes primero, pues como ustedes son más que yo, e invoquen así el nombre de su Dios. Pero recuerden que no deben colocar fuego debajo. Y le dice entonces que estos 450 hombres tomaron el buey que les dieron y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde tempranas horas, desde la mañana, y llegó el mediodía y ellos gritaban y decían: Baal, respóndenos. Pero no había ni voz, ni nadie les respondía. Ellos andaban saltando, brincando cerca del altar que ellos habían hecho. Y llega el mediodía, tantas horas, ¿verdad? Y Elías, al ver esa actitud de estos sacerdotes, se burlaba de ellos. Qué manera, ¿verdad? Decir: no, esto, qué tristeza. Y ellos le decían: mira, vayan, ¿por qué no gritan un poco más alto? A lo mejor el Dios estará meditando, o quizás estará haciendo algún trabajo, o bueno, puede ser que venga de camino, quizás se durmió y hay que despertarlo, dándole a entender ellos que estaban perdiendo su tiempo, porque este Dios sencillamente no tiene ningún poder. Y ellos clamaban, estos 450 profetas clamaban a grandes voces y se cortaban con los cuchillos y hacían lancetas conforme a las costumbres de ellos, hasta que chorreaban sangre sobre ellos. Imagínense qué rito tan espantoso. Qué terrible cuadro, ¿verdad? Ver estos 450 hombres cortándose, sajándose y vertiendo sangre. Qué tristeza de manera de adorar a una estatua. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente allí, hasta la hora entonces de ofrecer el sacrificio, pero no pasó nada, no hubo ninguna voz, nadie respondió, nadie escuchó. Quedaron avergonzados, quedaron sencillamente sajados, ensangrentados, y no hubo quien les consolase ni quien les respondiese. Así, triste y lamentablemente, quedaron humillados estos 450 hombres. Pero lo mejor estaba por llegar, porque Elías entonces convocó al pueblo y le dijo: acérquense acá. Y el pueblo se acercó. Y allí, ante los ojos de todo el pueblo, Elías hizo algo sumamente importante. Arregló, levantó el altar de Jehová que estaba allí arruinado. Qué triste, ¿verdad? A veces nos pasa en nuestras vidas eso, ese espacio, ese lugar de adoración está arruinado, está en el piso. Y eso lo hizo Elías a ojos de todo el pueblo. Levantar, construir, reconstruir ese lugar donde años anteriores se le ofrecía a Dios ofrenda grata al Señor. Y así él tomó entonces 12 piedras, esas 12 piedras que representaban cada uno los hijos de Israel, conforme al número de las tribus, y allí los colocó y edificó con las piedras
este altar en el nombre de Jehová. Qué manera ellos de darle a entender, qué manera tan ilustrativa que el pueblo pudiera entender que Dios permanecerá fiel a las promesas que le dio a su pueblo, a sus tribus, siempre y cuando se mantengan en la línea que el Señor les ha trazado. Y él edificó este altar con las piedras y después hizo una gran zanja alrededor del altar, en donde cupieran 2 medidas de grano. Y allí preparó la leña y cortó aquel buey en pedazos y lo puso sobre la leña. Y aparte de esto, hizo algo que es importantísimo resaltar cuando le pidió a la gente del pueblo que llenase 4 cántaros de agua y lo derramaran sobre el holocausto y sobre la leña. Y le dijo que lo hicieran así otra vez y otra vez, es decir, 12 cántaros de agua se vertieron en ese holocausto. Y nuestra pregunta es, ¿cómo sucedería esto? Otro milagro, porque ¿dónde sacaron esta gente agua si había una sequía terrible? Pero el Señor proveyó. Y cuando el profeta los mandó por agua, pues el Señor les proveyó de agua. Estaban en plena sequía, aún no había enviado Dios la lluvia después de 3 años y 6 meses. Y allí apareció. El Señor proveyó a su siervo estos 12 cántaros de agua para ser vertidos en el altar donde Jehová manifestaría su glorioso poder. ¿Y qué sucede entonces? Toda la zanja fue llena de agua, y cuando llegó la hora de ofrecer el holocausto, se acercó el gran profeta y clamó a Jehová, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Israel, que hoy se ha manifestado que tú eres el Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo yo he hecho todas estas cosas. Una oración que hizo temblar esta montaña, hermano. Yo creo que esta oración hizo que esta montaña se conmoviera, su cimiento se moviera. Aquel monte Carmelo tuvo que haberse estremecido a la voz de este gran siervo de Dios. Y le responde, y le dice el Señor, respóndeme, para que este pueblo conozca que tú eres Jehová, el Dios, y que el corazón de ellos se vuelva a ti, te mire a ti, te alabe a ti, te adore a ti. Y este hombre, al haber elevado esta oración, este clamor, fue hecho algo glorioso ante los ojos de toda esta congregación, pues fuego cayó de Jehová y consumió todo este sacrificio, la leña, las piedras, el polvo, aún todas las aguas que se habían vertido en la zanja quedaron seco. Eso quedó totalmente seco. Viendo todo este acontecimiento, el pueblo se postró y dijeron a una voz, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo a la gente del pueblo que prendieran a los profetas de Baal y que no escapase ni uno. Y el pueblo lo prendió. Y Elías los llevó al arroyo de Cisón. Este arroyo de Cisón vuelve a entrar en escena como ese lugar donde se saca lo malo, lo que estorba, lo que entorpece nuestra comunión de Dios, con Dios. Y por supuesto estos 450 profetas de Baal eran estorbo a la comunión con Dios. Y allá fue Elías. Imagínense ustedes a Elías matando estos 450. Degolló a cada uno de estos hombres que eran piedra de tropiezo al pueblo de Dios. Y yo siempre me pregunto, después de este acontecimiento, ¿Israel se volvió en corazón, en alma, con sus fuerzas al Dios de Israel? ¿Lo hizo así? Este acontecimiento que quedó claro, no hubo duda de la majestad, del poder de Dios ante esta situación. Imagínense, un profeta
uno solo, representando al Dios de Israel, y 450 que adoraban a una estatua. Y ante toda esta majestad, ¿será que el pueblo tornó su corazón al Señor? Israel volvió, se encaminó a ser solamente monoteísta, a adorar a Jehová y no a estas deidades. Resulta entonces que Elías le dijo a Acab: anda, sube, come y bebe, porque ya la lluvia que se oye es grande, va a venir fuerte torrencial de agua. Y Acab lo hizo así, subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre, allí en la mera puntita de la cumbre de este monte, y se postró en tierra allí, puso su rostro entre las rodillas, y le dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y el criado de él subió y miró y le dijo: no hay nada. Y él lo volvió a decir: anda, vuelve 7 veces. ¿Qué número es este, verdad? Siempre uno de los números que más se echa de conocer es el número 7 y el número 40. 40 días de ayuno. El número 7, que se representa como la plenitud de la perfección. Y este hombre a la 7ª vez entonces le anuncia, a la 7ª vez le anuncia que había visto, que veía una pequeña nube, pero era como la palma de la mano de un hombre. Imagínense qué pequeña era esta nube que subía del mar. Y él le dijo: anda. El profeta Elías le dijo a su siervo: dile a Acab que se prepare rápido y que descienda para que la lluvia no lo agarre. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con tal magnitud que hubo nubes y viento y hubo una grande lluvia. Y subiendo Acab vino allí a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, en cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. Esto es un acontecimiento bastante particular. Miren cómo el Espíritu de Dios toma a Elías, y a pesar de que Acab iba en su carro, pues Elías, nos relata la palabra de Dios, que corrió delante de Acab, no detrás, delante de Acab hasta llegar a Jezreel. ¿Y quién hizo eso? La mano de Jehová. Qué manera, ¿verdad?, tan maravillosa y poderosa del Señor usar a este profeta en medio de un pueblo que estaba sumergido en el pecado, en la idolatría, en la maldad. Qué tremendo, cuántas enseñanzas nos da la palabra de Dios. Y como lo decía como lo decía Santiago, el apóstol Santiago decía: él oró y el Señor envió nuevamente lluvia, y aquí está, efectivamente, subió a la cumbre del monte Carmelo, allí sumergido en oración, pues el Señor nuevamente abre el cielo y el agua desciende de una manera sorprendente. Así de maravilloso es nuestro Dios. ¿Cómo no servirle? ¿Por qué estar en 2 opiniones? ¿Por qué estar claudicando? ¿Por qué estar mirando los baales que se nos presentan en este mundo, cuando el Dios al que le servimos es majestuoso, maravilloso? ¿Por qué estar en tibieza si el Señor eso lo aborrece? Necesitamos estar en el calor del Señor, en ese fuego que consuma toda nuestra maldad y nos conceda tener nuestras lámparas encendidas, de manera que podamos servirle a Dios toda nuestra vida, que no estemos allí, hoy sí, como un ascensor, arriba, hoy estoy arriba, mañana estoy abajo. No. Hay un coro infantil que dice: subiendo y bajando nunca llegaremos. Subamos. Y hay un mensaje de una hermana que recibió acá en las conferencias virtuales que le hace alusión a ese canto infantil. Subiendo y bajando nunca llegaremos. No podemos estar claudicando en 2 opiniones. Necesitamos estar afirmados completamente en Dios como nuestro Salvador, nuestro proveedor, nuestro pronto auxilio en medio de la tribulación. Qué maravilloso mensaje este varón de Dios ante una multitud, el pueblo reunido para corroborar si realmente había Dios en Israel. Y aquí se quedó claro y demostrado. ¿Cómo no adorar al Dios de lo imposible?
Primera de Reyes, capítulo 19. Y Acab dio la nueva a Jezabel de todo lo que Elías había hecho, de cómo había muerto a cuchillo a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses, y así me añadan, si mañana a estas horas yo no haya puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, levantóse y fuese por salvar su vida, y vino a Beerseba, que es en Judá, y dejó allí su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino, y vino y sentóse debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: Baste ya, oh Jehová, quita mi alma, que no soy yo mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, quedóse dormido. Y aquí luego un ángel que le tocó, y le dijo: Levántate, come. Entonces él miró, y aquí a su cabecera una torta cocida sobre las ascuas, y un vaso de agua, y comió y bebió, y volvióse a dormir. Y volviendo el ángel de Jehová la segunda vez, tocóle diciendo: Levántate, come, porque gran camino te resta. Levantóse pues, y comió y bebió, y caminó con la fortaleza de aquella comida 40 días y 40 noches, hasta el monte de Dios, Horeb. Y allí se metió en una cueva, donde tuvo la noche, y fue a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Sentido he un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y él le dijo: Sal fuera, y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Mas Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, mas Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, mas Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto, y salió, y paróse a la puerta de la cueva. Y aquí llegó una voz a él diciendo: ¿Qué haces aquí, Elías? Y él respondió: Sentido he un vivo celo por Jehová de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu alianza, han derribado tus altares, y han muerto a cuchillo tus profetas, y yo solo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y díjole Jehová: Ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás, y ungirás a Hazael por rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mehula, ungirás para que sea profeta en lugar de ti. Y será que el que escapare del cuchillo de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare del cuchillo de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000, todas rodillas que no se encorvaron a Baal, y bocas todas que no lo besaron. Partiéndose él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él era uno de los 12 gañanes, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías, y dijo: Ruégote que me dejes besar mi padre y mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: Ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y volvióse de en pos de él, y tomó un par de bueyes, y matólos, y con el arado de los bueyes coció la carne de ellos, y dióla al pueblo que comiesen. Después se levantó, y fue tras Elías, y servíale. Bueno, y aquí tenemos esta experiencia. De verdad que estos capítulos del profeta Elías son tan amplios, tan ricos para nuestras vidas. Maravilloso, de verdad, estos capítulos, cómo nos hacen entender que lo que escribió el apóstol Santiago era tan cierto. Elías era sujeto a pasiones, tuvo temor también a esas cosas que a nosotros nos agobian y que por mucho que intentemos debatir, pues a veces claudicamos ante estas adversidades y situaciones.
Porque una vez que todo este majestuoso acontecimiento, cuyo ambiente fue aquel monte de Carmelo, todo esto maravilloso, uno podría decir, bueno, ya, Elías cumplió a cabalidad lo que Jehová le encomendó. Probó ante los ojos del pueblo que no había otro Dios como el Dios de Israel. Y ya con este acontecimiento que acababan de ver todo Israel, era para que ya Elías se diera por dichoso. Ya el pueblo debió haber entendido que les conviene tornarse a Jehová. Pero no fue así. No fue así. Este hombre, este rey malvado, se acerca entonces a Jezabel. Esto nos da a entender que Jezabel no estuvo en la reunión del Monte Carmelo donde Elías convocó a todo el pueblo. Quizás ella lo vio innecesario este acontecimiento de ir hasta allá, hasta el Monte Carmelo. Aparte, pues, que ella estaría muy confiada quizás que con esos 450 hombres que representaban a Baal y ese único profeta quizás lo vio como insignificante. Quizás vería a Jezabel que esos 450 arrollarían a el único profeta que quedaba de Jehová y no vio importante movilizarse hasta el Monte Carmelo. Pero la sorpresa es que esta mujer escucha entonces todo lo que Elías había hecho, cómo este solito profeta había matado a filo de espada, degollado a los 450 representantes de Baal. Y esto, cuando lo escuchó esta mujer, ella le envió un mensajero a Elías. Recordemos que Elías había llegado antes a Jezreel, pues él corrió delante de Acab. Un hecho sobrenatural, porque vuelvo y recordamos que Elías fue el Espíritu de Dios que lo llevó mientras que Acab iba en su carro. Y esta mujer le envía un mensajero a Elías diciéndole: así me hagan los dioses y aún me añadan que mañana a esta misma hora si yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos, es decir, si yo no te mato a ti como tú mataste a estos 450 profetas. Un mensajero, miren esto, miren esta condición ahora de este gran siervo de Dios, de este profeta. Acordémonos, Elías acababa de retar y de derrotar a estos 450 profetas de Baal y había confrontado al mismo rey Acab. Pero esto que le sucedió acá lo hizo sentir o sumergirse en una honda tristeza, en una gran depresión, a tal manera que él se vio en peligro y se levantó de allí y se fue para salvar su vida y se llegó a Beerseba, que está allí en Judá, es decir, del norte, del reino del norte, desciende hacia el sur y dejó allí a su criado, a ese criado que le había señalado que había visto una nube como en forma de una palma. Y él se fue allí, errante por el desierto, un día completo. Y vino y se sentó debajo de este árbol y estaba deseando la muerte, hermanos. Es parte de nuestro caminar en ocasiones que sentimos que hemos arado en el mar. Yo siento que el profeta Elías sintió eso. He arado en el mar. He trabajado inútilmente. Este pueblo está totalmente descompuesto. Y esta mujer usa de su poder para amedrantarme y lo logró. Imagínense, logró que este hombre que había visto, que había clamado la providencia de Dios, la manifestación en fuego, todo esto llegó al olvido y se sumergió en la más profunda depresión. Y le dice: Señor, ya, basta, quítame la vida, yo no soy mejor que mis padres, yo no soy mejor que los otros profetas, yo no soy. Y se echó debajo de este árbol allí, se quedó dormido, quizás ahogado en lágrimas, en tristezas al recordar las amenazas de esta malvada reina. Y allí llegó, hasta allí llegó el ángel del Señor y le tocó
y le dijo: levántate y come. Qué maravillosa manifestación de Dios, ¿verdad? Dios conoce nuestras debilidades, conoce nuestras flaquezas. Y no llegó el Señor, no envió el ángel con un látigo a decirle: párate, después que el Señor te demostró este poder delante de todo el pueblo y aniquilaste a estos profetas, ¿te vas a poner con esta actitud? No. Miren qué manera Dios de tratarnos, con ese guante de seda, con esa manera tan especial. Cuando Él le escucha la voz del ángel y se levanta, Él mira, y allí, precisamente en la cabecera donde Él estaba acostado, ve una torta cocida sobre ascuas y una vasija de agua. Y Él comió de esto. Y después de haber comido, sus fuerzas no le acompañaron. Se volvió a quedar dormido. Quizás yo me imagino la cantidad de lágrimas que este hombre había vertido. Cuando uno ya era demasiado, uno queda sin fuerza, y por más que coma, uno queda así como desvanecido. Y allí volvió a postrarse este hombre. Y le vuelve entonces el ángel de Jehová la segunda vez y lo tocó. Y le dice: levántate y come, porque largo camino te resta. Y qué maravilloso, hermano, el toque de un ángel. Este hombre tuvo la visita de este ángel. Y recordemos que en personajes como Daniel, cuando sus fuerzas se acababan, el ángel, con tocarlo, le dio fuerzas. Y esto es lo que el Señor hace con estos mensajeros que nos dan esa motivación maravillosa. ¿La necesitaba Elías? Sí, la necesitaba. Pero volvemos a caer en consideración cuán hermoso es nuestro Dios. Bien pudo haberle dado a Jehová una reprensión y darle un latigazo a Elías. ¿Qué te pasa? ¿Y por qué estás así? Si ya... Pero qué lindo es nuestro Dios, hermano. Qué maravilloso. Cómo se compadece de nuestras flaquezas, de nuestra fragilidad. Y el ángel nuevamente le prepara entonces. Y es una comida, imagínense, hermano, nada más y nada menos que un menú hecho por el ángel. Allí el Señor lo envió. Y así pasó. Él se levanta, come y bebe. Y ahora sintió esa fortaleza con aquella comida que el Señor le había enviado por este mensajero. Y esta comida le permitió transitar durante 40 largos días, 40 días y 40 noches, hasta llegar allí, al monte de Dios, al monte de Horeb, que es el equivalente al Sinaí. Allí, en ese escenario donde el Señor se manifestó a su pueblo e hizo pacto con su pueblo, hasta allí llegó, al mero corazón donde Dios se había manifestado de una manera gloriosa, y allí se metió en una cueva donde él pasó la noche. Allí triste, quizás en una oportunidad me decía un hermano, hablando de este escenario del profeta Elías, me decía: cuando en nuestra iglesia vienen programas especiales, predicaciones, todo esto debe ser para nosotros como ese gourmet, como esa comida que el ángel entregó a Elías, porque esto nos va a dar la fuerza para seguir caminando por el desierto de la vida. Y yo lo he entendido así, en parte, ¿verdad que sí? Por eso no menospreciemos estas programaciones, estos eventos a los cuales se nos invita, porque esto lo envía Dios para que nosotros nos fortalezcamos en Él. Y es que no sabemos cuándo vendrá otro evento, otra actividad. Entonces debemos de saciarnos de ese pan, porque nos queda largo camino, nos resta largo camino. Y todas esas experiencias vividas en los cultos de oración, en una predicación, en una alabanza, en una poesía, mire, el Señor nos alimenta de la manera que menos nos imaginamos. Y no sabemos si ese manjar que estamos comiendo no lo volveremos a comer hasta mucho tiempo después. Entonces tenemos que aprovechar esto. Tenemos que aprovechar todo esto que el Señor nos convoca. Esta semana se nos está convocando a orar, a ayunar, porque esto nos va a presentar, nos va a permitir abrir camino para que Dios nos dé fuerza, nos dé aliento
y sigamos caminando porque el largo camino nos resta. Y este hombre, después de haber caminado estos 40 días y 40 noches que no comió, llegó al monte del Señor allí y se escondió. Pero hasta allí, en esa cueva, Jehová lo visita y le envía palabra y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le responde de la manera más sensible que nosotros podamos escuchar de un hombre. Le dice: Señor, he tenido un vivo celo por ti. Eres el Dios de los ejércitos, porque sabes que los hijos de Israel te han dejado, han quebrado tu pacto, han destruido tus altares, han matado a espada a tus profetas, y solamente yo me he quedado aquí. Y no solamente he quedado aquí escondido, sino que mi vida peligra, me buscan para matarme. ¿Tenía argumentos Elías para estar deprimido? Sí, aquí se los enumeró. Imagínese cuántos tenía. Señor, tengo un vivo celo por ti, porque todo tu pueblo te ha dejado, y no solamente ha dejado, sino ha destruido tus altares y ha matado a tus profetas, y solamente yo quedo para buscarme. Tenía una lista. Elías le presentó la lista de dolores, de tristezas que acumulados en su corazón le hacían sentir como inútil, como era inútil que siguiera viviendo. Y qué linda, qué manera Dios de decirle: sal fuera, sal de esta cueva y te vas a poner allí en el monte delante de Jehová. Y aconteció que Jehová pasaba y vio un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. ¡Qué acontecimiento tan majestuoso! De seguro Elías dijo: aquí está el Señor, porque se manifestó con un fuerte fuego allí en el monte Carmelo, y detrás de ese viento aconteció un terrible terremoto. Y qué terrible. Ayer acá en Panamá sentimos un terremoto de unos 6.7 y qué fuerte fue eso, que uno se asusta. Imagínense el temblor que Elías pudo ver, sentir, pero allí en ese terremoto, allí no estaba Dios. Y después de haber pasado este gran terremoto, un fuego poderoso que Jehová envió, y tras este fuego un silbo apacible. Qué manera el Señor, y delicado, una manera tan suavecita, tan sutil. Qué amplio es nuestro Dios. Nuestro Señor es multifacético. Se le había manifestado al pueblo, a Elías, a través del fuego. Pero ahora aquí, en estos elementos naturales, como fue el viento, como fue el terremoto, como fue el fuego, allí no estaba el Señor. Allí no estaba Él, sino en algo tan lindo como un silbo. Ese silbo que acarició los oídos de Elías. De tal manera que cuando él escuchó esto, él cubrió su rostro con su mano y salió y se puso allí mismo en la entrada de la cueva. Y le vino entonces esa voz que confortó su alma: ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí? Y él le responde nuevamente: Señor, he tenido un vivo celo por ti, porque todos los hijos de Israel te han dejado, han quebrado tu pacto, han destruido tus altares, han matado a tus profetas, y yo solamente he quedado aquí. Y por eso me escondo, porque buscan mi vida para matarme. Y el Señor, de una manera celestial, le dice: anda, vuelve por tu camino, por el desierto de Damasco, y vas a llegar allí y vas a ungir a Hazael por el rey de Siria. Y vas a reunir a Jehú, a ungir a Jehú, hijo de Nimsi, para ser rey de Israel. Y vas a ungir a Eliseo, hijo de Safat, para que sea profeta en tu lugar. De esta manera Jehová se compadece de Elías, y en lugar de rechazarlo, de reprenderlo, quizás el Señor le abre el camino de su retiro, lo entiende, lo abraza, lo felicita por lo que hizo, pero le da una maravillosa esperanza y le dice a él: no te preocupes, que todo este mal que está ahorita
sumergido el pueblo será corregido, porque Hazael va a tener una espada, y los que escapen del juicio de Hazael, pues Jehú los agarrará, y los que escapen de Jehú, pues Eliseo los matará. No te preocupes, que mi brazo va a ejecutar la justicia. ¿Y sabes qué? Tienes una lista enorme por la cual te sientes triste y abatido. Pero ¿sabes qué? Hay 7,000 rodillas en Israel que no se han doblado ante Baal, y sus bocas no lo han besado. Aunque tengamos una lista enorme de situaciones que agobian nuestro corazón, el Señor nos da 7,000 razones para seguir esperanzados en Él. Ese 7,000, ese 7 que incluye el número perfecto, pleno, ahí está, hermano. Y de verdad a veces tendremos una tremenda lista por las cuales estaremos agobiados, tristes, apesadumbrados, pero el Señor vuelve con amor allí, en un silbo, en algo tan lindo, a decirte: hay 7,000 razones para la que sigas sirviéndome en la hermosura de la santidad. Y así pasó. Ya con esta respuesta, con esta solicitud de Elías hacia Dios, Dios entiende su condición y le da el permiso ya para retirarse del ministerio. Y entonces emprende Eliseo la labor que el Señor le otorgó. Se va de allí del monte y encuentra entonces a Eliseo, el hijo de Safat, que él araba con 12 yuntas delante de sí, hombre trabajador y esforzado. Y él, pasando por allí, echó sobre Eliseo su manto. ¿Y qué entendió Eliseo? Esto simbolizaba que él había sido escogido para que recibiera la autoridad y el poder a su cargo. Y esto le hizo entonces dejar a los bueyes que tenía arando y fue en pos de Elías. Se fue detrás y le dijo: yo espero que me entiendas, necesito besar a mis padres, necesito honrarlos, ir a mi padre y a mi madre, despedirme de ellos para seguirte. Y él le dijo: está bien, vuélvete, yo qué te he hecho, no te preocupes. Y él se volvió, tomó el par de bueyes, los mató y entrecoció la carne y se la dio al personal que tenía allí para que comiese, y entendido de hacer todo esto, se levantó y se fue tras Elías y le servía. Qué manera, ¿verdad? Qué llamado. No hubo una palabra. No hubo una palabra. Qué glorioso milagro del llamamiento de Dios. No hubo una palabra, no hubo una invitación, hubo un gesto. Y ese gesto, ese manto tocó el corazón de Eliseo, que entendió que el Señor lo llamaba para su ministerio. Tremendo milagro. Hacemos esta pausa para continuar ya con el último capítulo. Primera de Reyes, capítulo 20. Entonces Ben-Hadad, rey de Siria, juntó a todo su ejército, y con él 32 reyes, con caballos y carros, y subió y puso cerco a Samaria y combatióla. Y envió mensajeros a la ciudad a Acab, rey de Israel, diciendo: así ha dicho Ben-Hadad: tu plata y tu oro es mío, y tus mujeres y tus hijos hermosos son míos. Y el rey de Israel respondió y dijo: como tú dices, rey señor mío, yo soy tuyo y todo lo que tengo. Y volviendo los mensajeros otra vez dijeron: así dijo Ben-Hadad: yo te envié a decir, tu plata y tu oro, y tus mujeres y tus hijos me darás. Además mañana a estas horas enviaré yo a ti mis siervos, los cuales escudriñarán tu casa y las casas de tus siervos, y tomarán con sus manos y llevarán todo lo precioso que tuvieres. Entonces el rey de Israel llamó a todos los ancianos de la tierra y díjoles: entended y ved ahora cómo éste no busca sino mal, pues que ha enviado a mí por mis mujeres y mis hijos, y por mi plata y por mi oro, y yo no se lo he negado. Y todos los ancianos y todo el pueblo respondieron: no le obedezcas, ni hagas lo que te pide. Entonces él respondió a los embajadores de Ben-Hadad: decid al rey mi señor, haré todo lo que mandaste a tu siervo al principio, mas esto no lo puedo hacer. Y los embajadores fueron y diéronle la respuesta. Y Ben-Hadad tornó a enviarle a decir: así me hagan los dioses,
y así me añada, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me sigue. Y el rey de Israel respondió y dijo, decidle que no se alabe el que se ciñe, como el que ya se ciñe. Y como él oyó esta palabra, estando bebiendo con los reyes en las tiendas, dijo a sus siervos, poned. Y ellos pusieron contra la ciudad. Y aquí un profeta se llegó a Acab, rey de Israel, y le dijo, así ha dicho Jehová, ¿has visto esta grande multitud? He aquí yo te la entregaré hoy en tu mano, para que conozcas que yo soy Jehová. Y respondió Acab, ¿por mano de quién? Y él dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los criados, de los príncipes de las provincias. Y dijo Acab, ¿quién comenzará la batalla? Y él respondió, tú. Entonces él reconoció los criados de los príncipes de las provincias, los cuales fueron 232. Luego reconoció todo el pueblo, todos los hijos de Israel, que fueron 7,000. Y salieron a mediodía, y estaba Ben-Hadad bebiendo, borracho en las tiendas, él y los reyes, los 32 reyes que habían venido en su ayuda. Y los criados de los príncipes de las provincias salieron los primeros, y había Ben-Hadad enviado quien le dio aviso, diciendo, han salido hombres de Samaria. Él entonces dijo, si han salido por paz, tomadlos vivos, y si han salido para pelear, tomadlos vivos. Salieron pues de la ciudad los criados de los príncipes de las provincias, y en pos de ellos el ejército, e hirió cada uno al que venía contra sí, y huyeron los siros, siguiéndolos los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros, y deshizo los siros con grande estrago. Llegándose luego el profeta al rey de Israel, le dijo, ve, fortalécete, y considera y mira lo que has de hacer, porque pasado el año, el rey de Siria ha de venir contra ti. Y los siervos del rey de Siria le dijeron, sus dioses son dioses de los montes, por eso nos han vencido. Mas si peleáramos con ellos en la llanura, se verá si no los vencemos. Haz pues así, saca a los reyes cada uno de su puesto, y pon capitanes en lugar de ellos. Y tú, fórmate otro ejército, como el ejército que perdiste, caballos por caballos, y carros por carros. Luego pelearemos con ellos en campo raso, y veremos si no los vencemos. Y él les dio oído, e hízolo así. Pasado el año, Ben-Hadad reconoció los siros, y vino a Apec a pelear contra Israel. Y los hijos de Israel fueron también inspeccionados, y tomando provisiones, fuéronles al encuentro, y asentaron campo los hijos de Israel delante de ellos, como 2 rebañuelos de cabras, y los siros henchían la tierra. Llegándose entonces el varón de Dios al rey de Israel, hablóle diciendo, así dijo Jehová, por cuanto los siros han dicho, Jehová es Dios de los montes, no Dios de los valles, yo entregaré toda esta grande multitud en tu mano, para que conozcáis que yo soy Jehová. 7 días tuvieron asentado campo los unos delante de los otros, y al 7º día se dio la batalla, y mataron los hijos de Israel de los siros en un día 100,000 hombres de a pie. Los demás huyeron a Apec, a la ciudad, y el muro cayó sobre 27,000 hombres que habían quedado. También Ben-Hadad vino huyendo a la ciudad, y escondíase de cámara en cámara. Entonces sus siervos le dijeron, he aquí, hemos oído de los reyes de la casa de Israel, que son reyes clementes. Pongamos pues ahora saco en nuestros lomos, y sogas en nuestras cabezas, y salgamos al rey de Israel, por ventura te salvará la vida. Ciñeron pues sus lomos de sacos, y sogas a sus cabezas, y vinieron al rey de Israel, y dijéronle, tu siervo Ben-Hadad dice, ruégote que viva mi alma. Y él respondió, si él vive aún, mi hermano es. Esto tomaron aquellos hombres por buen agüero, y presto tomaron esta palabra de su boca, y dijeron, tu hermano Ben-Hadad. Y él dijo, id y traedle. Ben-Hadad entonces se presentó a Acab, y él le hizo subir en un carro. Y díjole Ben-Hadad, la ciudad es que mi padre tomó al tuyo,
yo las restituiré, y haz plaza en Damasco para ti, como mi padre las hizo en Samaria. Y yo digo a Acab, te dejaré partir con esta alianza. Hizo pues con él alianza y dejóle ir. Entonces un varón de los hijos de los profetas dijo a su compañero por palabra de Dios, hiéreme ahora. Mas el otro varón no quiso herirle. Y él le dijo, por cuanto no has obedecido a la palabra de Jehová, he aquí, en apartándote de mí, te herirá un león. Y como se apartó de él, topóle un león e hirióle. Encontróse luego con otro hombre y díjole, hiéreme ahora. Y el hombre le dio un golpe e hízole una herida. Y el profeta se fue y púsose delante del rey en el camino, y disfrazóse con un velo sobre los ojos. Y como el rey pasaba, él dio voces al rey, y dijo, tu siervo salió entre la tropa, y he aquí, apartándose uno, trájome un hombre, diciendo, guarda a este hombre, y si llegare a faltar, tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y como tu siervo estaba ocupado a una parte y a otra, él desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Pero él se quitó presto el velo de sobre sus ojos, y el rey de Israel conoció que era de los profetas. Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano el hombre de mi anatema, tu vida será por la suya, y tu pueblo por el suyo. Y el rey de Israel se fue a su casa triste y enojado, y llegó a Samaria. Bueno, llegamos entonces al capítulo 20, donde Acab, de una manera maravillosa y patrocinado por Dios, derrota a los sirios, puesto que el rey Ben-Hadad, el rey de Siria, había juntado a todo su ejército y con él se habían aliado 32 reyes que poseían caballos y carros, y subió hasta Samaria para sitiarla y combatirla. Y él le envió al rey Acab mensajeros para decirle, mira, todo lo que tienes, tu plata, tu oro, todas tus mujeres, tus hijos hermosos son míos. Todo esto es mío. Qué manera de intimidar, ¿verdad? Es una de las maneras en que el enemigo alardea y trata de con sus palabras minimizar nuestra fe. Sin embargo, este hombre le envió mensajeros a decir, mira, yo no te puedo entregar todo esto. Él volvió a enviarles al rey mensajeros y le dijo, mañana a esta hora yo voy a enviar a ti a mis siervos y van a hurgar tu casa, registrarla y van a tomar todo lo precioso que tú tengas. Y esto, imagínese esta sentencia que había dado este rey Ben-Hadad junto con los 32 reyes que se habían aliado a él. ¿Qué sucedió? El rey Acab, ¿qué hizo? Mandó a llamar a todos los ancianos del país y les dijo, miren esto como que está sucediendo, están buscando el mal, han enviado por mis mujeres y mis hijos, por mi plata y todo esto, y yo no se lo he negado, no sé qué haga. Y los ancianos le dijeron, mira, no le obedezca, no le vayas a dar lo que él te está pidiendo. Entonces el rey le mandó respuesta con los embajadores al rey de Asiria y le dijo, mira, haré todo lo que tú me mandases, lo que tú me mandaste hacer al principio, pero lo otro no, yo no lo puedo hacer, no puedo. Y los embajadores se fueron y le dijeron al rey Ben-Hadad la respuesta. Y nuevamente Ben-Hadad le vuelve a enviar, mira, así me hagan los dioses y aún me añadan, una manera de jurar que la decisión estaba irremisiblemente tomada, que el polvo de Samaria no bastará a los puños de todo el pueblo que me siga. Imagínense, esto era una manera de arremeter grande con este pueblo, con el reino del norte. Y el rey de Israel pues le respondió y le dijo, mira, no te alabes tanto el que se ciñe de las armas como el que no se ciñe. Así que en pocas palabras le estaba diciendo, estas amenazas que me estás enviando no te debes vanagloriar de la victoria antes de ganar la batalla. En pocas palabras, no me vas a seguir intimidando.
Y cuando Ben-Hadad escuchó estas palabras del rey Acab, él estaba bebiendo allí en la tienda, en su tienda con los siervos y con los reyes. Y ellos entonces dijeron, bueno, ellos vamos a disponernos contra la ciudad, vamos a prepararnos para la batalla, dijo Ben-Hadad. Pero aquí hay algo maravilloso, y es que un profeta de Dios viene a Acab y le dice, mira, ¿has visto esta gran multitud? ¿Tú sabes qué? Yo te la voy a entregar hoy en tu mano, para que tú, Acab, conozcas que yo soy Jehová tu Dios. No fue porque Acab buscó la presencia de Dios. Esto lo hace el Señor para que su nombre no fuese blasfemado entre ese rey y los 32 que se habían aliado. Sin embargo, aquí Dios se manifiesta y le da una victoria sorprendente, a tal manera que Acab le dijo, pero ¿cómo va a ser? ¿Por mano de quién? Y él le dijo, así ha dicho Jehová, por mano de los siervos de los príncipes de las provincias. Y le dijo a Acab, ¿y quién va a comenzar la batalla? Y el profeta le dijo, tú comenzarás. Y el rey pasó revista de todos los siervos de los príncipes de las provincias, a los cuales se le contaron 232, y volvió a pasar revista a todo el pueblo, todos los hijos de Israel, y fueron contados 7,000. Y este número de 7,000 hace que nosotros nos asociemos con esas 7,000 rodillas que no se habían doblado ante Baal, ni sus labios habían besado estas estatuas. ¿Verdad que nos da como a entender que serían los valientes de Dios, los íntegros de Dios, quienes saldrían y ganarían la victoria? Pareciera, ¿verdad? Pareciera que fuese así. Y sucedió entonces que salieron al mediodía y todos los que estaban allí estaban con Ben-Hadad bebiendo y embriagándose en las tiendas, y esos 32 reyes estaban allí en su ayuda. Y sucedió que fueron y se armaron para la guerra. Y los siervos de Ben-Hadad le dijeron, mira, han salido hombres de Samaria. Y el rey estaba ebrio. Le dijo, bueno, si han salido por paz, tómalos vivos. Y si han salido para pelear, pues tómalos vivos también. Estaba ebrio este rey. Y salieron de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias, que fueron 7,000, y en pos de ellos el ejército. Y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, y los siguieron todos los de Israel, y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en su caballo con algunos de la gente que estaba en caballería. Y el rey de Israel salió e hirió a la gente de a caballo y los carros, y deshizo de una manera maravillosa a los sirios, y les causó un gran estrago. Y el profeta que le había dicho que Dios le daría la victoria, le dice, mira, no te vayas a creer esto, tienes que fortalecerte, tienes que considerar muy bien lo que vas a hacer, porque de aquí a un año este rey nuevamente vendrá a pelear contigo. Y efectivamente esta palabra de este varón de Dios fue tal cual se lo había pronunciado al rey Acab, pues en un año se volvieron a armar. Y los siervos del rey de Siria dijeron, lo que pasa es que los dioses de los de Israel, ellos son fuertes en los montes, pero esta vez no vamos a pelear en los montes, sino vamos a pelear en la llanura para que los venzamos. Entonces aquí estaban midiendo ellos quiénes eran los poderosos, si los dioses a quienes los sirios servían o los dioses que estaban patrocinando a Israel. ¿Y qué sucede? Esto aconteció que pasado el año salieron nuevamente ellos a pelear contra Israel, los sirios, y los hijos de Israel fueron nuevamente inspeccionados y tomaron las provisiones y el encuentro, y acamparon pues allí con sus rebañuelos de cabra, y los sirios llenaban la tierra. Y el varón de Dios le llegó al rey de Israel y le dijo, mira, Jehová te manda a decir así, es que los sirios han dicho que Jehová es Dios de pelear en los montes nada más, y no es un Dios de pelear en los valles. Así como ellos han pronunciado esto, yo te voy a entregar, esta vez te voy a entregar una gran multitud en tus manos, para que conozcas que yo soy Jehová,
Y estuvieron allí 7 días acampados los unos frente a los otros. Y en el 7º día se dio la batalla. Al 7º día de estar allí se dio la batalla. Y los hijos de Israel hicieron un gran estrago a los sirios. En un solo día, nos detalla la palabra de Dios, que mataron a 100,000 hombres de a pie. Y los demás sirios huyeron a Afec, a la ciudad de los muros, y les cayó un muro grandísimo que mató 27,000 hombres que habían quedado. Y Ben-Hadad, el rey de Asiria, huyó de la ciudad y se escondía de aposento en aposento. Estaba peligrando la vida del rey. ¿Qué sucede entonces? Que los siervos de acá le dijeron, mira, nosotros hemos oído. Entonces los siervos le dijeron, mira, nosotros hemos oído que los reyes de la casa de Israel son reyes clementes. Los siervos de Ben-Hadad le dijeron a su rey, mira, a nosotros se nos ha dicho que los reyes de Israel, ellos son hombres clementes. ¿Por qué mejor no vas y le pides paz? Y así pues puedes salvar tu vida. Y ellos se vistieron, se prepararon y se llenaron de cilicio, se llevaron unas sogas al cuello y se acercaron al rey Acab y le dijeron, mira, Ben-Hadad tu siervo te está pidiendo que le permitas vivir. Y él le dijo, bueno, si él todavía vive, pues va a ser mi hermano. Y así fue. Acab exoneró de la muerte al rey Ben-Hadad, y esto fue condenado porque un varón de los hijos de los profetas le dijo a su compañero por palabra de Jehová, hiéreme ahora, y él no lo quiso herir. Y esto que se presenta en esta narración es la manera de este hijo de los profetas ilustrar la gran equivocación que cometió Acab al perdonar a Ben-Hadad, rey de Siria. Él le dice, mira, como tú no has obedecido a la palabra de Jehová, cuando tú te vayas de aquí, te va a herir un león. Y efectivamente, cuando él se apartó, este muchacho que le dieron la orden de que hiriera al profeta, no lo quiso herir y efectivamente se topó con un león y el león lo mató. Y él se encontró con otro muchacho. Esta es la manera de ilustrar lo que acontecería con Acab. Le dijo, mira, hiéreme. Y el hombre le dio un golpe y le hizo una herida. Y el profeta se fue. Y no le pasó nada a aquel hombre que le había dado el golpe al profeta. Y le dice, y él se pone delante del rey. Él se le disfraza al rey Acab y se pone una venda sobre sus ojos. Y el rey pasaba. Y él le dio voces al rey. Este hijo de los profetas le dio voces al rey. Y le dice, mira, tu siervo salió en medio de la batalla. Y aquí que se me acercó un soldado y me trajo un hombre, diciéndome, guarda a este hombre, y si llegare a huir tu vida será por la suya, o pagarás un talento de plata. Y mientras tu siervo estaba ocupado en una y otra cosa, el hombre se desapareció. Entonces el rey de Israel le dijo, esa será tu sentencia, tú la has pronunciado. Es decir, él le ilustra esto para que se diera cuenta del grave error que había cometido. Pero él entonces, este profeta, se quita la venda sobre sus ojos y el rey lo identificó que era de los profetas del Señor. Y él le dijo, mira, así te ha dicho Jehová, por cuanto soltaste de la mano al hombre de mi anatema, es decir, a Ben-Hadad, tu vida será por la suya, y tu pueblo va a ser por el pueblo suyo. Y el rey al escuchar esto, pues se fue triste y enojado allí a la casa, estaba en Samaria. Grande imprudencia de este hombre, sí, le sucedió lo mismo que le pasó al rey Saúl al no haber matado al rey de los amalecitas. Hermano, es necesario que si el Señor nos manda a la pelea, nos sujetemos a la orden del Señor. Este rey no había hecho mérito para que Dios lo acompañara a pelear. El Señor lo hizo para que su nombre no fuese blasfemado. Le entregó 2 veces la victoria y pudo haber aniquilado totalmente a este rey, pero triste y lamentablemente Acab no consideró la orden del Señor y pecó. Y la sentencia le vendrá por manos de Dios por su terrible desobediencia. Entonces hay muchas cosas que la palabra de Dios nos relata para que nosotros seamos corregidos, para que nosotros no caigamos en esos errores. Cada líder, mire, nosotros, y escuchaba la predicación de uno de nuestros hermanos de la iglesia, y es verdad,
Nosotros todos hemos sido llamados a ser ministros de Dios, a ser obedientes, sujetos a Dios. Y en la obediencia nos trae grande bendición, muchísima bendición. Y nosotros notamos estos desaciertos que sucedieron en el pueblo de Israel a consecuencia de sus malas decisiones. Qué lindo y qué bonito es obedecer. No tenemos que inventar nada. Todas las instrucciones ya están plasmadas en la palabra de Dios. El Señor lo dijo. Mire, estos mandamientos que yo le escribo hoy no están ni allá en el otro lado de la mar para que digan, bueno, ¿y quién va a pasar a buscarlo? Ni allá en el cielo para que digan, ¿quién va a subir a buscarlos? No, están allí contemplados en la palabra de Dios para que nosotros nos deleitemos obedeciendo y haciendo su voluntad, que nuestra mayor ofrenda sea nuestra voluntad dispuesta a la obediencia en nuestro amado Señor. Entonces Dios nos ayude y nos permita abrazar su mandamiento, abrazar sus preceptos, vivir de la manera que Él nos ha programado. Nosotros fuimos creados para alabanza de Dios, para obediencia de Dios, así que no rompamos ese plan lindo que el Señor nos ha dado.